Informe trimestral del primer trimestre de 2020, sin duda uno de los informes trimestrales que más fácil me va a resultar hacer en el tiempo que llevo haciendo esta labor de presentación para aquellos que sois seguidores en YouTube de MD Investment Capital. Mi nombre, como sabéis, es Miguel Fiera y soy presidente y director de inversiones en MD Investment Capital. Y como he comentado otras veces, pues nuestro objetivo con el informe trimestral es hacerlo público, que aquellos que no sois clientes de MD Investment Capital sepáis qué filosofía tenemos y que veáis cuál es nuestra coherencia, que veáis cómo estamos actuando en esta situación. Como ya sabrás, yo en el último informe y en diferentes vídeos ya decía que, pues bueno, en MD Investment Capital nos íbamos a mantener prudentes porque veíamos que había una situación que no queremos que ahora sea muy diferente. ¿A qué me refiero? A los tipos de interés. Bueno, los tipos de interés, por un lado, tienen que ver con políticas monetarias. Estamos en una situación que por la crisis del coronavirus hemos tenido datos tan elevados como que el PIB de la eurozona ha caído a un histórico 3,8%, pero se habla de que el PIB de la eurozona podría hundirse hasta un 15% este año. En el caso de España tenemos que la caída fue de más del 5% en el primer trimestre y solo con 15 días de confinamiento, y que el cuadro macroeconómico que remitieron a Bruselas el gobierno el 30 de abril decía que las previsiones serían un poco menos del 10% en cuanto a caída del PIB. Hemos estado esperando a tener la máxima información para poder actualizar todos estos datos y en base a eso justificar el por qué vamos a tomar una decisión que te comentaré al final del vídeo, una decisión sobre qué vamos a hacer. Bueno, el problema está en que, claro, en esta situación, pues claro, todas las empresas necesitan mucha liquidez, se encontraban ya endeudadas, claro, al no tener suficiente músculo financiero, no poder generar ventas por el confinamiento y las limitaciones, pues claro, todas las empresas necesitan tesorería en forma de préstamos, ayudas, rescates, conversiones de deuda, como lo queramos ver. Pero esta es la situación. Estamos en una crisis que es económica, fruto de una crisis sanitaria, pero seguramente acabaremos en una crisis financiera. Y aquí estamos empezando a ver ya algunas de las señales, como grandes empresas necesitan volúmenes de deuda muy importantes y no quiero ni hablar de lo que puede ocurrir en las pymes a pesar de las líneas de crédito ICO. Lo que está claro es que antes las políticas monetarias, los tipos de interés ultra bajos favorecían el endeudamiento y ahora, y estaba justificado porque la inflación era baja. Ahora las nuevas políticas, que es más de lo mismo, pero con más munición. Las nuevas políticas de dinero barato para favorecer el endeudamiento de pymes y grandes empresas, por no hablar también de países con deuda soberana, está justificada por la crisis del COVID-19. Pero antes y ahora, y no es la primera vez que lo digo, esto va a ser la semilla y esto va a seguir alimentando la próxima crisis financiera. No podemos crecer a base de deuda, ni se pueden solucionar los problemas de una crisis económica a base de deuda. Esto es así de simple. Y ahí está el dato de España, que va a pasar, según las previsiones del gobierno, a un nivel de endeudamiento del 115% sobre el PIB. Porque por un lado baja el PIB, torno a menos de un 10%, y por otro lado va a aumentar el déficit fiscal a más del 10%. Conclusión, deuda al 115%, un nivel que hace, pues eso, creo que 100 años que no se veía, con lo cual todo esto puede, ya digo, provocar una crisis financiera. Y esto es lo que nos está haciendo pensar, junto con otras informaciones, por eso ya digo que hemos apurado mucho a presentar el informe del primer trimestre, y esto es lo que nos va a hacer tomar la decisión que te voy a comentar luego, en cuanto a nuestra estrategia de inversión. Renta variable. Bueno, pues el IBEX 35, pues como ya sabes, se pegó una buena. De hecho, el 12 de marzo del 2020, el IBEX 35 alcanzó un nivel mínimo que no se veía desde 2012. 2012, cuando hablábamos de que el 24 de julio de 2012 la bolsa caía a niveles del año 2003.
se situó en 5.956 puntos y un riesgo país en máximos históricos de más de 600 puntos básicos. Esa era la situación en julio de 2012. Bueno, pues como digo, 12 de marzo de 2020, la bolsa española se encuentra en esta situación. Pero no es el único índice que sufre. Podemos ver que en esta situación, en fechas de, pues bueno, cuando del 14 de marzo, que es cuando, digamos, empezó todo el tema de confinamiento, estado de alarma, etcétera, pues podíamos ver cómo el mercado estaba roto. Las caídas fueron tremendas y ya digo, las caídas, pues bueno, estamos hablando de que a mediados de marzo teníamos que el índice italiano tenía una caída del 32%, Bolsa de Francia, el CAC 31%, Eurostoxx 30%, IBEX 30%, el DAX alemán 30%, el FTSE inglés 28%, Nikkei 26%, Dow Jones 22%, Standard & Poor's en torno al 20%, Nasdaq 16%, y bueno, pues esto era la variación en 2020. La variación en 2020, si nos vamos a cómo estaban las bolsas en marzo respecto de febrero, pues las caídas son mayores. Estaríamos en Italia 35, Francia 31, bueno, pues ya digo, ligeramente por encima todas estas caídas, pero muy parecidas a las que te acabo de decir. ¿Cuál era la cuestión? Que nosotros habíamos dicho durante bastante tiempo que veíamos el mercado en máximos. La verdad es que fue una decisión personal que yo llevaba tiempo diciendo y defendiendo, y al final el coronavirus nos dio la razón. Al final, un crack bursátil por una pandemia es difícil de predecir, pero la irracionalidad, el sentimiento de euforia exacerbada, que la bolsa básicamente se mueva por especulación, que no había nada que tumbara la bolsa, que parecía que, bueno, ya digo, todo gracias a políticas monetarias de la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, ya digo, hacía que las bolsas parecía que no las podría parar nadie. Y yo, sin embargo, como te había comentado en otros informes, pues defendía que a esos precios no, a esos precios no. ¿Qué pasó? Pues como digo, pues que cuando otros son cobardes y otros salen de la bolsa, cuando otros tienen que asumir pérdidas porque sus asesores o sus gestores o bueno, el banco o quien sea no les ha dicho lo que habíamos dicho en el de Investment Capital, pues claro, nosotros pasamos al ataque. Entonces, pues bueno, en la segunda mitad de marzo ya empezamos a invertir en renta variable, lógicamente conllevaba un riesgo, pero como bueno he dicho en otras ocasiones, hay que invertir en base a promedios, es decir, no puedes esperar el momento perfecto porque nunca hay un momento perfecto, entonces tienes que ir promediando. Entonces, como digo, pues en la segunda mitad de marzo empezamos a recomendar a nuestros inversores invertir en renta variable. Lógicamente algunos tienen una estrategia a largo plazo, otros la tienen más a corto plazo, pero como digo, pasar de la defensa al ataque. Este era, digamos, el consejo que dimos y por lo tanto pues te puedes imaginar el rendimiento que han obtenido muchos, rendimientos de más del 10% en un mes. Claro, si lo anualizamos y sobre todo si lo comparamos con la gente que ha perdido un 20 o 30%, pues claro, la rentabilidad que estamos, digamos, ofreciendo es pues espectacular, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a andar con medias tintas, ¿no? Por otro lado, ahora también te adelanto de, digamos, en base a una serie ya de datos y como te decía al principio, creo que se está mascando una crisis financiera, creo, con cuestiones como puede ser crisis de deuda soberana, otra vez discusiones en Europa para ese gran rescate que todavía se tiene que formalizar y que llegará como siempre tarde y que habrá discusiones entre los diferentes miembros de los países europeos, norte y sur, como siempre. También que Donald Trump ahora parece que quiere atacar a China con otra guerra comercial aprovechando la situación. Bueno, son muchas cosas las que la verdad me empiezan a, digamos, a hacer pensar que es mejor salir de la bolsa en mayo. Y esta ha sido la recomendación y por eso estoy haciendo este vídeo hoy y por eso he esperado tanto hacer este vídeo de informe trimestral. Porque a los inversores a largo plazo, porque la mayoría han superado con sus objetivos en el mejor escenario, no digo los objetivos para
una situación de crisis bursátil por el coronavirus, no, hablo de sus objetivos que tienen en base a los análisis y planificaciones financieras que hemos realizado. Ya muchos han cumplido el objetivo y la recomendación que les damos a todos los que están en largo plazo es empezar a salir de la bolsa de manera ordenada. De hecho, el viernes pasado ya tomamos la decisión de salir de la bolsa española, y más cuando el 1 de mayo hemos visto, el 30 de abril, perdón, fue el jueves, el viernes no hubo mercado. Y entonces el jueves ya vendimos algunas acciones que habíamos obtenido beneficios, acciones de bancos, porque la verdad es que la semana fue bastante interesante para bancos. También vendimos Repsol, aparte de bancos como Santander, Bankia, y ya digo, decidimos dar el consejo de aquellos que tenían fondos que replican el índice bursátil del IBEX 35, que también pues bueno, lo traspasaran para mantenerse a la espera. Y fíjate que el 1 de mayo, pues con las previsiones macroeconómicas, con la comparecencia de la ministra de Economía y la de Hacienda, pues volvió a salir una cuestión que es la tasa Tobin. La tasa Tobin que afectaría, y la experiencia que ha habido en otros países ha sido mala en cuanto a cómo ha afectado al mercado bursátil donde se ha aplicado. Con lo cual, ya digo, para mí hay muchos factores que hacen pensar, por ejemplo, la cuestión de la desescalada, ¿no? Si el PIB se va a empezar a comportar bien, si va a haber un rebrote. O sea, para mí hay muchas dudas y ya digo, puede ser que el verano no sea para nada tranquilo. Entonces, como te digo, todo lo que tiene que ver con largo plazo y que ha alcanzado sus objetivos, oye, que lo pasen a fondos monetarios, que es donde estuvimos, a la espera, hasta que cayera la bolsa a principios de 2020. Y pues bueno, también ver qué fondos se han comportado mejor y bueno, pues a lo mejor traspasar también parte a otros fondos y a otros mercados bursátiles que se puedan comportar mejor, porque es curioso cómo de mayo del 2000 a mayo del 2020 bolsas como la europea o el IBEX 35 se han comportado mucho peor que la bolsa norteamericana. Por eso, ya digo, vamos a empezar a salir del mercado europeo. Esa es la recomendación que estamos haciendo. A largo plazo, vuelvo a repetir, a largo plazo. Para nosotros esta crisis nos ha enseñado algo muy interesante, que es el darle más peso al corto plazo. Nuestra filosofía no era esa, era inversor a largo plazo. Eso es lo que buscábamos, pero digamos que ahora ayudamos a nuestros clientes para poder trabajar también el corto plazo, eso sí, con el fondo especulativo, máximo en torno a un 10% para aquellos que son, digamos, bueno, no son conservadores, pero bueno, tampoco son muy arriesgados. Y luego también hemos desarrollado proyectos como el Centro de Traders para aquellos inversores a corto plazo que tienen, pues bueno, un capital pequeño, digamos. No les importa perderlo, así de claro, no es nuestra filosofía de inversión, pero bueno, sí que estamos dando soluciones en base a la situación del mercado, porque hay una gran volatilidad y la verdad que, como te he comentado antes con lo que hemos hecho el jueves pasado, el día 30, la verdad es que con el análisis técnico que hemos incorporado a gente para análisis técnico, pues la verdad es que bueno, pues está siendo una estrategia que funciona. Para nosotros es un complemento, aunque como digo, siempre buscamos más la inversión a largo plazo. Mercado inmobiliario, ya había hablado en otros informes trimestrales que pues igual que la bolsa, esto empezaba a estar ya en precios máximos, que no era interesante. Y fíjate, el coronavirus también se ha llevado por delante el mercado inmobiliario y sin duda, vamos, yo ya no hablaría de riesgo, ya diría que claramente va a haber una crisis inmobiliaria. Y pues bueno, pues hemos estado haciendo estimaciones, hemos estado viendo cuáles son, digamos, los impactos en las diferentes capitales. Hay capitales como puede ser Barcelona, que va a acusar más el impacto que tiene el coronavirus en el turismo y en el inversor extranjero, y sin embargo, pues bueno, otros mercados como Madrid, más dinámico con un inversor, digamos, nacional, con gente que, bueno, que ya vive ahí, pues bueno, pues podrán verse menos perjudicados, no beneficiados, sino menos perjudicados. Málaga se comportará mucho mejor la ciudad que la Costa del Sol, por lo tanto, ya digo, hemos estado haciendo un análisis. En principio la obra nueva se comportará mejor porque muchos de las compraventas de obra nueva están formalizadas, ventas sobre planos, ya tienen
son contratos de igual hace 18 o 12 meses que ya tenían una subida importante, pero la segunda residencia y sobre todo la segunda mano sufrirán bastante, como aprendí yo cuando trabajaba en el sector inmobiliario. La segunda residencia es lo primero que cae y lo último que se recupera. Por lo tanto, ya digo, esto es lo que pinta, y más con un sector del turismo que va a estar especialmente dañado, con fronteras cerradas, con turistas, con inversores extranjeros que no van a poder venir a España durante mucho tiempo, y por lo tanto complicado que ayuden a levantar el sector inmobiliario por muchas ofertas y chollos que haya. Por no hablar de las previsiones macroeconómicas, ¿no? Tasa de paro del 19%, la caída del PIB. Los bancos, veremos a ver hasta cuándo están con esta guerra hipotecaria, hasta cuándo están dispuestos a dar dinero, y ya digo, pinta muy mal el sector inmobiliario, pero a nosotros en MD Investment Capital no nos importa, igual que nos alegramos de que cayera la bolsa, pues lógicamente para nosotros el sector inmobiliario es una oportunidad, y creemos que bueno, pues el precio de la vivienda caerá en torno al 20%, ya digo, se comportará de manera muy desigual, por obra nueva, segunda mano, también por, digamos, ciudades, distritos, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Madrid, el centro se comportará mucho mejor que en lo que es la periferia, porque lógicamente cuando los precios tienden a máximo en el sector inmobiliario, pues la gente no se puede permitir vivir en el centro, mejores barrios, y se van alejando, ¿no? Pues todo esto, ya digo, va a provocar una caída. Nosotros estimamos, por lo que hemos podido analizar, en torno al 20%. Comportamiento desigual, como te he comentado aquí, algunas pinceladas, y la buena noticia que te puedo adelantar es que vamos a empezar a trabajar con Urban 500, que pues bueno, es una agencia inmobiliaria y se encargará de dar, digamos, solución a nuestros inversores, se encargará de ayudarnos a MD Investment Capital, ayudarnos a encontrar aquellas ofertas, aquellas inversiones que realmente pueden ser muy interesantes, porque no nos olvidemos que la crisis, cuando es económica a la vez que inmobiliaria, tiene una gran ventaja, y es que habrá gente que tenga que vender, ¿vale? Habrá gente que tenga que vender, y a lo mejor no es un 20% lo que tienen que rebajar los precios, igual es un 30% o incluso más, y por lo tanto ahí podemos dar, digamos, muy buenas soluciones para inversores, y esto es lo que queremos hacer, ya digo, con esta alianza con Urban 500. Startups, bueno, estamos en un momento donde el mundo se va a digitalizar más, y estamos en una situación en la que nosotros desde MD Investment Capital siempre habíamos defendido la inversión en startups. Cierto es que cuestiones como el frenazo del turismo por el coronavirus afecta la valoración de ciertas empresas, por ejemplo, la valoración de Airbnb, que lógicamente pues sale muy perjudicada de esta situación. También ha tenido que asumir ciertos costes, ¿no? Costes de cancelación, y por lo tanto, pues bueno, ahora mismo estamos hablando de que su valoración se sitúa en torno a 24.000 millones de dólares, porque lógicamente, pues claro, todo el tema del confinamiento ha paralizado el turismo a nivel mundial. La caída de reservas de Airbnb han sido en torno al 90% en los países más afectados por la pandemia. Y como digo, pues bueno, pues esto ha reducido su valoración, y ya digo, además ha tenido que asumir costes importantes para, pues bueno, poder pagar estos costes de cancelación con unas ayudas de más de 250 millones de dólares, ya digo, por estas cancelaciones derivadas por la crisis sanitaria, y por lo tanto pues tendrá que aplicar recortes, también tendrá que paralizar campañas de marketing, todo esto para ahorrar dinero, y además pues bueno, tendrá que pedir más financiación, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, es una empresa que lógicamente también está viendo, digamos, las orejas al lobo con la crisis que se avecina con derivada del COVID-19. ¿Qué ocurre con las grandes? ¿Qué ocurre con las FANG? Aunque aquí, aparte de Netflix, tendríamos que hablar de Microsoft o Microsoft, como prefieras, porque Microsoft ahora mismo se ha situado por delante incluso de Apple y Amazon. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues después de ver los resultados trimestrales, por eso, como te decía, ha habido que esperar bastante a poder hacer este informe trimestral. Esta información es muy reciente, la de los resultados de Amazon, que fueron el pasado, si no recuerdo mal, el día 30 de abril. Pues al final tenemos que más o menos se han beneficiado
estoy hablando también de Netflix, por supuesto, pero estoy hablando de Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, se han beneficiado del auge de la demanda de sus productos y servicios gracias al confinamiento. Los resultados son, digamos, desiguales, ¿no? Hay tecnológicas que se han beneficiado más y hay otras que menos, ¿no? Por ejemplo, las que venden tecnología de consumo, por ejemplo Apple, pues lógicamente lo ha pasado mejor, peor. También aquellas que viven mucho de la publicidad, como puede ser Google, ¿no? Apple logró aumentar los ingresos y todo eso, un 1%, todo eso a pesar de que, pues bueno, Apple no solo tiene problemas en cuanto a que ha caído la demanda mundial de móviles, sino que produce en China. Pero, sin embargo, su negocio de servicios pues, ha crecido un 17%. De esta manera se ha compensado, digamos, la caída del iPhone. Por lo tanto, pues bueno, no le ha ido tan mal. Amazon, ¿cuál ha sido el problema del Amazon? Bueno, pues ha crecido, sus ingresos han crecido un 26%, pero con un alto coste, porque claro, la operativa logística se ha visto muy afectada por el COVID-19, por la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho, se dice, advertido, que incluso podría entrar en pérdidas operativas porque requerirá gastar 4.000 millones de dólares en adaptarse a las exigencias operativas del coronavirus. Pero claro, ¿quién puede gastar esto? Amazon puede, y por lo tanto, sin duda, se va a hacer aún más con el comercio online. Lo siento por las pequeñas empresas, pero no se subieron al carro a tiempo y ahora mismo Amazon ya no solo tiene una situación de una posición dominante, sino que la va a aumentar y hace muy bien en invertir todo este dinero porque, ya digo, se va a hacer con una buena cuota de mercado. Microsoft parece que está inmune con el tema de la crisis. Elevó un 15% su facturación porque Microsoft se ha beneficiado mucho del auge del cloud, es decir, de todo lo que es la nube, porque el teletrabajo, ya ves, todo esto que dicen de que hay que intentar teletrabajar, pues claro, ha hecho que sus ingresos de la línea de negocio del cloud, de la nube, crecieran un 39%. Sus ingresos crecieran un 39%, con lo cual pues ganó incluso un 22% más. Alphabet, Google, para los que para andar por casa, digamos, ¿no? Bueno, pues lógicamente su negocio se basa en la publicidad, igual que Facebook. Las dos, digamos, pues se han visto perjudicadas por la menor publicidad, pero por otro lado, Alphabet, que es la matriz de Google, se ha beneficiado en el consumo de contenidos, porque YouTube ha disparado su uso. También en el negocio del cloud, también está en el cloud, le ha permitido, digamos, pues bueno, aumentar ingresos. Su negocio del cloud ha subido un 52%, con lo cual YouTube, el cloud, pues bueno, digamos que han podido compensar y aumentó su beneficio un 2,7%. Y bueno, pues Facebook, que al final Facebook controla WhatsApp, Instagram, además de Facebook, pues también le ha venido muy bien el confinamiento, porque al final ha elevado la cifra de usuarios activos mensuales hasta 2.600 millones. Usuarios activos mensuales del grupo, 2.600 millones, un 10% más. Y facturó un 18% más, que puede parecer un gran crecimiento, pero realmente es el menor crecimiento de la facturación desde que cotiza. Sin embargo, duplicó las ganancias. Como ves, la crisis no afecta a todos. Entonces, como hemos venido diciendo en MD Investment Capital, apostemos por startups. Y aquí tenemos un nuevo caso, un nuevo multimillonario, Zoom. Eric Yuan, el fundador de Zoom, y que ya digo, se ha disparado el uso de esta aplicación para formaciones online, videoconferencias. Se ha disparado el uso gracias a este confinamiento por el coronavirus. Volvemos a repetir, aunque puedan caer los valores tecnológicos por exceso de costes, por reducción de la publicidad, sin duda van a salir reforzadas, porque algo nos va a traer el confinamiento y esta crisis y esta pandemia, si no hay nuevos rebrotes, por cierto, es mayor digitalización de la sociedad, mayor uso de tecnologías, mayor teletrabajo. Todo esto va a beneficiar a las startups en concreto y por lo tanto ya veníamos hace tiempo diciéndolo en MD Investment Capital y seguimos diciéndolo y los números nos avalan. Como puedes ver, nuestra estrategia es coherente. Venimos tiempo diciendo lo de la bolsa, venimos tiempo diciendo lo de las startups. Ahí están los resultados, ahí está,
digamos, los datos que nos dan la razón. La rentabilidad anual, esto es para nuestros inversores y para nuestros clientes, pero está claro que este año están muy contentos con nuestra labor y, como vuelvo a repetir, nuestro consejo es aquellos que están en la bolsa a largo plazo salgan, sobre todo del IBEX 35, es lo primero que hemos hecho la semana pasada, el 30 de abril, ahí ya dimos este consejo, vendimos posiciones y a partir de ahí, ya digo, iremos viendo si salimos de Europa, porque como pasó en crisis anteriores y como te he comentado antes, en los últimos 20 años las bolsas de Europa y el IBEX 35 de España se han comportado mucho peor que la bolsa norteamericana, con lo cual en esta crisis volveremos a aplicar aquellas cosas que sabemos que funcionaron, y el aprendizaje que tuvimos en crisis anteriores sin duda es lo que nos va a permitir capear el temporal y hacer llegar a buen puerto el barco, este barco que es MD Investment Capital. Si quieres información sobre cómo puedes ser cliente, cómo te podemos ayudar o preguntas relacionadas con este vídeo, puedes contactarnos por email escribiéndonos a info@mdinvestmentcapital.es. Hasta el próximo vídeo.